Bueno, vamos a hablar de formación de pares dentro de lo que es interacción de la radiación con la materia. Habíamos hablado de 5 efectos posibles y el cuarto de ellos es la formación de pares. En la formación de pares siempre, en todas estas interacciones, siempre hay un fotón incidente, un rayo X incidente, o un fotón, puede ser un rayo gamma. Y lo que ocurre es que interacciona por lo general con los electrones de los orbitales alrededor del núcleo. En el caso de la formación de pares, no. Para que se produzca la formación de pares, tiene que haber una energía de rayo incidente, o sea, una E sub I, igual o mayor a 1022 keV. O sea, estamos hablando de igual o mayor a 1.0222 MeV. Antes de poder continuar con esto, les quiero hacer un pequeño recordatorio. Recordemos la fórmula de Einstein, E igual a m por c cuadrado. Recordemos también que cuando hablábamos de E, estamos hablando de energía. En este caso, la energía asociada se podría tomar así, uno de los casos, la energía asociada a una partícula. M la masa de la partícula, y c es la velocidad de la luz al cuadrado. Esta fórmula es muy conocida, creo que la hemos ya mencionado en otro video, pero acá lo importante es entender la trascendencia de esta fórmula, que obviamente esta fórmula marcó un antes y un después de la física. ¿Por qué? Porque está involucrando a la masa de una determinada partícula, que tranquilamente puede ser un electrón, con una energía asociada a esa masa. O sea que cualquier partícula con masa tiene asociada una energía determinada, ¿sí? Que está expresada como, ya sabemos la energía, una de las formas de expresarla es en kiloelectronvolt. Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo la masa de un electrón, que obviamente es un número infinitesimal en gramos, muy pequeño, multiplicado por la velocidad de la luz, que son 300.000 km por segundo, al cuadrado, eso va a dar un valor de energía en kiloelectronvolts. En el caso del electrón, la energía asociada a esa masa del electrón es de 511 kiloelectronvolts, o 0,511 megaelectronvolts, que es lo mismo. Por lo tanto, el electrón es una partícula y representa una determinada energía. Y esa energía está expresada por esto, por los 511 kiloelectronvolts. No solo el electrón tiene 511 kiloelectronvolts, también su antipartícula. La antipartícula es el positrón. El positrón no es ni más ni menos que un electrón, pero con una carga contraria a la del electrón. A esto se lo denomina positrón. Ya lo habíamos visto cuando vimos los 3 tipos de radiación, alfa, beta y gamma. Dentro de las betas estaban las betas positivas y las betas negativas. Bueno, las positivas son estas, los positrones. El positrón también tiene 511 kiloelectronvolts. Eso tiene que quedar muy claro. Si tomásemos un protón, el protón tiene más de 1800 veces más masa, o sea que la energía asociada va a ser 1800 veces mayor, directamente. Muy bien, repasando esto y teniendo en claro esto, podemos avanzar con la formación de pares. ¿Qué ocurre en la formación de pares? Está viniendo un fotón incidente
vamos a hacer de cuenta que tiene, como habíamos dicho, igual o mayor a 1022 keV. ¿Qué va a ocurrir? Acá está el núcleo del átomo, acá están los distintos orbitales del átomo. Recordemos que yo estoy diciendo orbitales y no órbitas, porque en realidad, ¿qué diferencia hay entre órbitas y orbitales? Los orbitales en realidad no tienen estas formas concéntricas, ¿sí? Tienen formas de nubes. Los orbitales son nubes de probabilidad. Las órbitas son lugares fijos por donde está pasando el electrón. En realidad, por una cuestión de incertidumbre, no se sabe exactamente dónde están los electrones y en qué momento. Eso lo definió Heisenberg con el principio de la incertidumbre. Entonces, lo que en realidad ocurre con los átomos no es que hay órbitas fijas. Yo lo doy así con el modelo atómico de Bohr para hacerlo lo más sencillo posible. Pero en realidad son orbitales, nubes de probabilidad donde hay un 100% de probabilidades de que el electrón esté en algún lugar de la nube. Pero la nube forma, justamente, tiene una forma muy determinada, que es más bien globular. Y se sabe que dentro de esa nube puede estar, dentro de ese espacio probabilístico, puede estar seguramente el electrón. ¿Dónde exactamente? No se sabe. Pero se sabe que está ahí. Entonces, cuando se dice orbital, estamos hablando de una nube probabilística, ¿sí? Un espacio donde es la probabilidad de que esté. Nosotros lo dibujamos así por una gran comodidad. Muy bien. ¿Qué pasa cuando la energía es tan grande como esta? A diferencia del efecto Compton o el efecto fotoeléctrico, acá lo que ocurre es que este fotón con tanta energía tiene la capacidad de atravesar las capas electrónicas sin inmutarse, y recién cuando está cerca, eso lo pueden ver en el manual también, está muy bien explicado, cuando este fotón está cerca, está muy cercano al núcleo atómico, ese campo nuclear fuerte que rodea el núcleo, porque se imagina la cantidad de cargas que tiene ese núcleo, ese campo nuclear fuerte hace que este fotón sufra una transformación. Entonces vamos a ver algo que es totalmente nuevo para ustedes, creo que para la mayoría de ustedes, sobre el comportamiento de lo que va a ocurrir acá. Acá estamos hablando de fotón. Llega hasta las inmediaciones muy cercanas al núcleo. El campo fuerte, el campo nuclear fuerte, lo influencia tanto que, ¿esto qué es? Una radiación electromagnética. La radiación electromagnética no tiene carga, no tiene masa, no es una partícula, y viaja a la velocidad de la luz, cosa que ninguna partícula puede viajar. Cuando interacciona con este núcleo cercanamente, no es que lo golpea, simplemente con la cercanía, hace que esta radiación electromagnética se transforme en dos partículas. En un electrón por un lado y en un positrón, electrón con carga positiva, por el otro. Sí, escucharon bien. Llegó una onda electromagnética y se transformó en dos partículas que tienen carga, que tienen masa, que tienen una energía cinética. Sí. Radiación, materia. Increíble, pero es así. Este electrón tiene una determinada energía cinética, la energía cinética sobrante a los 1022 keV se reparte. Este electrón va a hacer sus interacciones X determinadas con otros átomos, o capaz que se queda en el mismo átomo, en algún espacio que puede estar ionizado, y el positrón va a tener otro fin. ¿Qué es lo importante acá? El principio de conservación de la energía. El principio de la conservación de la energía. Acá tengo 1022 keV. Vamos a poner que sea justo redondo 1022 keV.
O sea que estas partículas van a prácticamente a no tener energía cinética, ¿no? Muy poquita. Bueno. ¿Por qué esta energía es casual que sea 1022? ¿Cuánto habíamos dicho anteriormente en las fórmulas de E igual a m por c cuadrado que era la energía asociada a un electrón? 511 keV. ¿Y cuánto era la energía asociada a un positrón? A la masa de un positrón. 511 keV. Principio de conservación de energía. La energía, por Lavoisier, no se pierde, solo se transforma. 511 más 511, ¿cuánto da? 1022. O sea que esta energía asociada, o sea, esta energía grande que tiene el fotón, se transformó en energía suficiente como para poder formar estas dos partículas. Si hay energía extra, ¿qué pasa? Va a ser entregada en forma de energía cinética. O sea que si acá hay 1122, van a sobrar 100 kiloelectronvolt, que van a ser 50 para la energía cinética de este y 50 kiloelectronvolt para la energía cinética de este. Se reparten y punto. O sea que continúa. Si esto es mayor, que generalmente es mayor, continúa entregándose en la energía cinética del electrón y del positrón. Muy bien. Esto es la formación de pares, concretamente. Pero hoy es un día especial, que hemos descubierto algo que no sabíamos quizá, pero esto no termina acá. Y esto lo vamos a volver a ver el año que viene cuando estudiemos tomógrafo de emisión de positrones. Pero lo vamos a ver más profundizado todavía. Acá este positrón sale con energía cinética. Viaja una determinada cantidad de distancia. Puede ser 1 milímetro, 2, según el ámbito donde ocurra. No es lo mismo en una materia muy densa que en una no tan densa. Va a tener sus interacciones hasta que llegue un momento que este positrón se frena, tiende su velocidad a cero. ¿Saben lo que ocurre? Cuando este positrón ya se está deteniendo, o está prácticamente detenido, se va a encontrar con un electrón libre que esté en esa estructura, en ese tejido, con lo que sea, y va a ocurrir otra especie de milagro, por decirlo así. Al unirse una partícula a su antipartícula, se aniquilan. Se produce el proceso de aniquilación. ¿Y saben en qué se transforma? Otra vez en dos fotones. ¿En dos fotones de cuánto? De 511 keV cada uno. Y con una característica muy especial. Primero, con una energía exacta de 511 keV. Segundo, en direcciones exactamente opuestas. O sea que este ángulo que está acá es de 180 grados. Uno sale en forma contraria al otro. Y gracias a esto existe la tomografía de emisión por positrones, como ya lo veremos el año que viene. Estos 511 keV viajan para un lado y estos 511 keV viajan para el otro. Sumamos estos dos y ¿cuánto da? 1022. Principio de conservación de la energía. Funciona. ¿Sí? Entonces, este es el proceso completo de la formación de pares. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo afecta en un estudio? ¿Cómo afecta en una radiografía? ¿Cómo afecta en un estudio de medicina nuclear? ¿Cómo afecta en donde haya un estudio de imágenes, donde haya rayos? Y puede haber una energía incidente. Generalmente, esta energía incidente solamente se llega a ver en situaciones que están bastante lejanas a lo que es estudios diagnósticos. Por lo tanto, esto no es algo que nos tenga que preocupar a nivel de formación de imágenes en lo que son los estudios convencionales, ¿sí? Pero sí, ¿cuándo va a empezar a afectar esto? Y grandemente a favor, cuando empecemos a estudiar tomógrafo de emisión de positrones. Pero ya llegaremos a eso más adelante, no este año. Por lo tanto, esta es en síntesis la idea del concepto de formación de pares, que es muy interesante
poco aplicado en lo cotidiano nuestro, pero es realmente todo un hallazgo, es ver cómo la energía electromagnética se convierte en materia concreta, y esta materia concreta se vuelve a convertir en esta unión, estos rayos de aniquilación, se convierten en estos dos rayos de aniquilación, a través de esta aniquilación de la partícula con su antipartícula. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido.